El encaje del cementerio. La boda se llevó a cabo en una iglesia humilde, construida en el corazón de un pueblo que apenas aparecía en los mapas. Había algo en el aire, una tensión casi imperceptible que hacía vibrar las paredes de piedra antigua y retumbaba en mi pecho. Era el lugar donde me casaría con Sofía, mi amor de toda la vida. Desde que éramos niños, soñábamos con el día en que nos miraríamos a los ojos y prometeríamos estar juntos por siempre, pero nada podría haberme preparado para lo que esa tarde oscura nos deparaba. Todo comenzó cuando mi abuela, una mujer endurecida por los años y los secretos de la familia, insistió en que Sofía debía usar un encaje especial en su vestido. Era un trozo de tela delicada, de un blanco apagado y bordado con patrones intrincados que recordaban flores marchitas y espinas retorcidas. Decía que lo había encontrado en una tienda de antigüedades al otro lado del río, un lugar donde las reliquias perdidas y los ecos de vidas pasadas se acumulaban como sombras. «Es un encaje bendecido, trae suerte», murmuró mientras lo pasaba por sus dedos huesudos, sus ojos grises brillando con una intensidad que no podía ignorar. Sofía, siempre respetuosa de las tradiciones, aceptó, y el vestido que se había preparado cobró una nueva y extraña belleza. La iglesia, con sus bancos de madera desgastados y velas parpadeantes que proyectaban sombras alargadas, se llenó rápidamente de familiares y amigos. La luz del día se filtraba por los vitrales de colores, pintando las caras de los asistentes con tonos rojos y azules que parpadeaban como las llamas de una hoguera. Recuerdo cómo mis manos sudaban, el nudo de la corbata me asfixiaba y sentía que algo invisible rozaba mi nuca. El órgano comenzó a tocar, y las notas, en lugar de elevar la emoción de la ceremonia, caían como gotas de agua helada en una noche sin luna. Sofía avanzó por el pasillo, cada paso un latido de tambor, y por un momento el mundo se detuvo. Su rostro, tan radiante, parecía la única luz en un mar de sombras. Pero luego lo vi. Lo vi cuando ella levantó la mirada y se detuvo en seco, sus ojos abiertos como los de un animal a punto de ser cazado. Al final de la última fila, apenas visible entre las sombras, una figura se erguía inmóvil. La mujer llevaba un vestido que era idéntico al de Sofía, con el mismo encaje, pero más envejecido, como si hubiera sido tejido en una época muy lejana. Su velo era tan espeso que solo podía distinguirse la vaga silueta de su rostro. Pero luego, cuando la luz de una vela vacilante la iluminó, noté un destello de algo imposible: huesos. El rostro bajo el velo era un cráneo con restos de piel seca y vacíos donde los ojos deberían estar. El desmayo de Sofía llegó como una cuerda que se rompe de golpe. Corrió un murmullo por la multitud, y yo, sacudido del estupor, corrí hacia ella. Mientras la levantaba en mis brazos, el aire olía a incienso y cera quemada, pero también a algo rancio, algo que no debía estar ahí. Sentí una presencia que se deslizaba entre los bancos, un susurro que me heló la sangre. El sacerdote, visiblemente alterado, intentó continuar con la ceremonia mientras los murmullos se desvanecían. Sofía, recuperándose lentamente, insistió en seguir. Temblaba, pero su determinación era un faro en medio del caos. La misa se reanudó, pero algo estaba mal. Los cantos corales, que deberían haber sido un himno de alegría, sonaban distorsionados, como si varias voces se hubieran unido para formar un eco fúnebre. Sofía apretaba mi mano con fuerza, sus dedos fríos como el mármol. En un momento, su mirada se clavó en la parte trasera de la iglesia y seguí su línea de visión. La figura seguía ahí, observando, más cerca. Podía sentir su presencia como un peso en el aire. Al decir los votos, noté que el encaje de su vestido parecía moverse, como si los hilos cobraran vida propia. Las flores bordadas comenzaban a marchitarse, oscureciéndose y retorciéndose en un patrón espeluznante. Sofía lo notó también, su rostro se tornó blanco y sus labios se movieron para pronunciar algo que no pude entender. El sacerdote titubeó, la vela a su lado chisporroteó y una bocanada de aire frío nos envolvió. La iglesia entera pareció contener el aliento cuando una de las ventanas, la que mostraba a un santo olvidado, estalló en 1000 pedazos. El cristal se esparció como lluvia mortal y los asistentes gritaron y se agacharon. En medio del caos, la figura espectral desapareció,
pero su rastro quedó en las miradas aterrorizadas de aquellos que se atrevían a alzar la vista. La ceremonia se detuvo. El sacerdote, pálido y murmurando oraciones, trató de controlar a la multitud. Sofía me miró con lágrimas en los ojos, y supe que compartíamos el mismo pensamiento: algo había reclamado nuestro día, algo antiguo y enojado. Esa noche, el silencio en nuestra casa era tan denso que cada crujido resonaba como un trueno. Sofía no podía apartar los ojos del espejo de nuestro cuarto. Yo apenas podía respirar, con la sensación de que algo nos observaba desde el otro lado de la habitación. Finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, un ruido metálico y seco vino del pasillo. Nos quedamos congelados, el miedo clavado en nuestras espaldas. Me levanté con las piernas temblorosas y salí al pasillo, la penumbra envolviendo cada rincón. Allí, al final del pasillo, vi el encaje, arrastrándose como una serpiente hacia nosotros, movido por una fuerza invisible. Cuando intenté retroceder, la puerta detrás de mí se cerró de golpe y el frío se volvió insoportable. Sofía gritó, y al volver la vista, la mujer de la iglesia estaba allí, su velo ahora completamente caído, revelando una sonrisa esquelética que no debería ser posible. El encaje que una vez fue hermoso ahora era una maraña de oscuridad, envolviendo sus brazos delgados y secos como ramas muertas. No recuerdo exactamente cómo terminó todo. Las luces se apagaron, y lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a Sofía tendida en el suelo, el encaje sobre su pecho, moviéndose como si tuviera vida propia. Cuando desperté, la casa estaba vacía. La policía vino, los vecinos cuchichearon y las explicaciones se desvanecieron en el aire, reemplazadas por teorías de locura y duelo. Pero yo sabía la verdad. El encaje se llevó algo de nosotros aquella noche, un pacto antiguo y roto había vuelto para reclamar su deuda. Y cada vez que el viento sopla y escucho el crujir de los árboles, juro que puedo oír un suave roce, como encaje deslizándose, buscando a su próxima víctima. El anillo maldito. Desde la primera vez que vi los anillos, algo en mi interior me advirtió que algo no estaba bien. Era un día sofocante de verano en Buenos Aires. Recorríamos las callejuelas del centro, buscando la joya perfecta para sellar nuestro compromiso. Fue entonces cuando vi aquel pequeño local encajonado entre dos edificios altos, una joyería casi invisible, con letras gastadas que apenas se leían: joyería eterna. El escaparate polvoriento estaba repleto de piezas anticuadas y oxidadas. Un anillo en particular me llamó la atención. Era sencillo, de plata vieja, pero en su superficie se retorcían grabados que no podía identificar, como figuras que danzaban en una espiral imposible. A Lucía, mi esposa, le pareció hermoso. Cuando lo probó, la luz del sol se reflejó en sus ojos, pero por un instante, juro que la sombra de una nube oscura pasó por su mirada. El dueño del local, un hombre de edad indefinible, con dedos huesudos y ojos hundidos, nos miró en silencio mientras elegíamos. «Esos anillos tienen historia», dijo por fin, casi en un susurro. No le dimos importancia. Pagamos y nos fuimos, riendo mientras salíamos de esa penumbra sofocante hacia la calle iluminada. Nunca volví a ver a ese hombre, ni el local abierto otra vez. El día de la boda fue perfecto, lleno de risas, amigos y música. Al caer la noche, el salón se vació y regresamos a casa, exhaustos pero felices. Todo estaba en calma hasta que decidimos acostarnos. Me desplomé en la cama, el peso de la euforia aún latía en mis sienes. Pero al apagar las luces, un frío inexplicable se apoderó de la habitación. Me arropé pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. La primera vez que sentí el peso en mi pecho, pensé que estaba soñando. Una presión helada que no me dejaba respirar, como si una mano invisible me apretara el corazón. Abrí los ojos y mi visión tardó en ajustarse a la penumbra. Allí estaba, una sombra alta y amorfa de pie al borde de la cama, observándome sin rostro, sin movimiento. El pánico me dejó paralizado. Quise gritar, pero no pude. Solo escuchaba el retumbar de mi pulso en mis oídos. Entonces Lucía despertó con un grito seco, rompiendo la quietud opresiva. Se incorporó bruscamente, temblando, y se llevó las manos a la cara. Jorge, estaba aquí,
lo vi, balbuceó entre sollozos. Yo apenas podía reaccionar, el miedo me había robado las palabras. Traté de consolarla, pero mis manos temblaban tanto como las suyas. Esa noche apenas dormimos. Cuando el amanecer pintó de naranja las paredes, la sombra ya no estaba. Intentamos restarle importancia, echando la culpa al cansancio y al estrés. Pero lo peor estaba por venir. Los días siguientes, la sensación de ser observado se intensificó. A menudo, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda, y Lucía, más pálida y nerviosa cada día, comenzaba a evitar la casa. Los anillos, en especial, parecían calentarse de repente, provocándonos una sensación incómoda en los dedos. Una noche, mientras mirábamos una película para distraernos, el ruido sordo de pasos en la sala contigua nos dejó helados. Pensé que era un ladrón y me levanté con un cuchillo en la mano. Lucía me seguía de cerca, respirando de manera entrecortada. Al abrir la puerta, la sala estaba vacía. Pero en el suelo, vi algo que me hizo soltar el cuchillo. Nuestros anillos, que habíamos dejado en la mesa, yacían en el suelo, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. A partir de esa noche, el fenómeno de la sombra se intensificó. Despertaba al borde de la cama, observándonos en silencio. Algunos días parecía más corpórea, como si la oscuridad de la habitación se concentrara en su figura. Una vez, cuando logré encender la luz de la lámpara, vi su silueta desvanecerse en la pared, arrastrando consigo un murmullo apagado, como un lamento antiguo. Lucía empezó a enfermar. Sus ojos, antes vivos y brillantes, se apagaron bajo círculos oscuros, y su piel se tornó cetrina. Consultamos a médicos y especialistas, pero ninguno encontraba nada anómalo. Una noche, cuando ya no podía soportar verla sufrir, me atreví a investigar la joyería. Regresé al centro, recorriendo las calles familiares hasta dar con el estrecho callejón donde la había visto. Pero lo que encontré fue un local abandonado, cubierto de tablones y grafiti. Un vecino, al verme allí, se me acercó. Hace años que esa joyería cerró, me dijo. El dueño se volvió loco, dicen que había maldiciones en sus piezas. Mis manos temblaron al recordar la mirada inexpresiva del joyero. Cuando regresé a casa, el ambiente era aún más denso. Lucía estaba sentada en el suelo, en medio del salón, los ojos perdidos y el anillo colgando de su dedo casi suelto. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, y una marca roja, como un corte fino, le rodeaba la base del anillo. Me arrodillé frente a ella, buscando una señal de su lucidez, pero de pronto se echó hacia atrás, gritando. «No lo toques, Jorge, por favor, no lo toques». La sombra volvió esa noche, y por primera vez la vi moverse. Se inclinó sobre Lucía, quien gimió en sueños, y una niebla negra brotó de sus labios, flotando hacia el anillo. El miedo me paralizó, pero la rabia por ver a mi esposa en ese estado me hizo actuar. Corrí hacia el anillo, arrancándolo de su dedo en un movimiento desesperado. Lucía gritó, y la sombra se volvió hacia mí, extendiéndose como una ola de humo. El aire se volvió tan espeso que apenas podía respirar. Sentí el frío penetrar mis huesos, y por un instante, todo se volvió negro. Cuando desperté, el sol del mediodía inundaba la habitación. Lucía seguía allí, dormida, respirando con calma por primera vez en semanas. El anillo, sin embargo, estaba en mi mano, frío y agrietado, como si fuera a romperse en cualquier momento. Nunca volvimos a usar esos anillos. Los llevé al cementerio, a la tumba más antigua que pude encontrar, y los enterré bajo un árbol seco. Desde entonces, la casa ha vuelto a ser un hogar, y la sombra se ha desvanecido, al menos por ahora. Pero aún, en noches particularmente silenciosas, escucho un murmullo apagado que proviene del rincón de nuestra habitación, un eco de aquello que nunca debió haber sido despertado. Las campanas de muerte. Había una penumbra sofocante en la iglesia de San Sebastián de las Flores, una parroquia antigua encaramada en las montañas de Oaxaca. Mi primo Javier y su novia Marta, resplandecientes en sus atuendos nupciales, irradiaban una felicidad tan palpable que cualquiera habría jurado que su unión estaba bendecida por los mismos ángeles.
Era una tarde gris, con nubes cargadas que parecían anticipar una tormenta, pero nadie se preocupaba. Estábamos allí para celebrar. La iglesia misma era una estructura imponente, con piedras talladas hace siglos por manos que ahora solo existían en la memoria de la tierra. Los vitrales dejaban pasar una luz descolorida que caía sobre los bancos de madera, donde nos sentábamos decenas de familiares y amigos, algunos cuchicheando, otros moviéndose inquietos. Todo parecía normal, hasta que noté algo: el aire se volvió denso, casi tangible, como si estuviéramos sumergidos en agua estancada. La ceremonia transcurrió entre murmullos y oraciones, los ecos de las palabras del sacerdote resonaban, atenuados por una sensación que no podía definir. Entonces, justo cuando el sacerdote alzó las manos para bendecir a los recién casados, un sonido profundo y retumbante cortó el aire. Las campanas. Pero no eran las campanas festivas que deberían sonar en una boda. No, eran campanas fúnebres, pesadas y sombrías, que hacían temblar las vigas del techo. La reacción fue inmediata. Algunos asistentes se levantaron confundidos, sus ojos buscando respuestas en los rostros de los demás. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, la piel erizándose como si una corriente eléctrica invisible me hubiese tocado. Las campanas continuaban, y el sonido era tan extraño, tan antiguo, que parecía provenir del mismo infierno. El sacerdote, sorprendido, titubeó antes de dar un paso atrás. Javier y Marta se miraron, el miedo empañando su alegría. Intenté mantener la compostura, pero algo en mí se rompió cuando vi al sacristán, un hombre de edad avanzada que conocía la iglesia como la palma de su mano, cruzar el altar con una expresión que solo podría describir como terror puro. Alguien gritó. Fue una mujer en la última fila, cuya cara había adquirido un tono ceniciento. «Miren la puerta», dijo, y todos volteamos al unísono. Las enormes puertas de madera oscura, que siempre chirriaban al abrirse, se movían lentamente por sí solas, como empujadas por una mano invisible. No había viento, ni una corriente que pudiera explicarlo. Y cuando finalmente se abrieron del todo, la penumbra exterior se coló, cubriendo la nave como un sudario. Los murmullos se convirtieron en gritos de pánico cuando un murmullo lejano comenzó a escucharse. Era un susurro colectivo, como si cientos de voces repitieran una letanía incomprensible. Todo en mí me decía que corriera, que huyera de aquel lugar, pero mis piernas estaban clavadas al suelo, la sangre en mis venas corriendo fría. «Nadie salga de la iglesia», dijo el sacerdote, aunque su voz temblaba y sus ojos se movían rápido, buscando algo o alguien. La desesperación en su voz nos hizo retroceder a nuestros asientos, aunque el instinto nos gritaba lo contrario. Entonces, un sonido seco, como un golpe, rompió la tensión. Una figura cayó desde el coro, estrellándose contra el altar. Era Carlos, un joven del pueblo que ayudaba en la iglesia. Sus ojos estaban abiertos, pero no había luz en ellos, su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. Nadie podía respirar. Las campanas cesaron de golpe y un silencio sepulcral se apoderó del lugar, tan espeso que cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor. Mi primo Javier, que se había acercado a Marta, la tomó de la mano. Sus labios se movieron como si rezara, pero sus ojos solo reflejaban el vacío. Entonces, vi algo que nunca olvidaré: una sombra se deslizó detrás de ellos, moviéndose de manera antinatural. Su silueta era como un retazo de oscuridad líquida. No había nada humano en ella. La sombra se detuvo, y por un momento el tiempo pareció congelarse. Todos la vimos, todos la sentimos. Era como si la iglesia misma estuviera reteniendo el aliento. Marta emitió un suspiro que se transformó en un grito desgarrador cuando la sombra se lanzó sobre ella, envolviéndola en un abrazo frío y sofocante. Javier intentó apartarla, pero sus manos traspasaron el vacío, inútiles. El pánico se desató. La gente corría hacia las salidas, tropezando entre sí, algunos llorando, otros lanzando plegarias incoherentes. Pero las puertas no cedían, por más que las empujaran. Estábamos atrapados, y la sombra, alimentada por el caos, se multiplicaba en formas indescriptibles que surgían desde las esquinas y los arcos, llenando la iglesia con una oscuridad palpitante. Me arrojé al suelo,
protegiendo mi cabeza con las manos. Podía escuchar los latidos de mi corazón como tambores en mis sienes, y los gritos de los demás se mezclaban con un zumbido profundo que venía desde el fondo de la iglesia, un sonido que parecía reír, burlarse de nuestro miedo. Cuando me atreví a levantar la vista, la sombra había desaparecido y Marta yacía en el suelo, inmóvil. Javier, arrodillado a su lado, lloraba, sus manos cubiertas de una sustancia negra y viscosa. A su alrededor, el resto de los asistentes se encogían, temblando, algunos inconscientes. Nadie se movía. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. El sacristán, con una voz apenas audible, finalmente rompió el silencio. Estas campanas, hace décadas que no sonaban. Solo lo hacían, cuando alguien moría aquí. El aire se volvió más ligero de repente, y las puertas finalmente cedieron, dejando entrar la luz pálida de la tarde. La gente comenzó a salir tambaleándose, sin mirar atrás, susurrando historias que nadie creería. Pero yo, con el rostro empapado de sudor y lágrimas, sabía que algo más había muerto en esa iglesia. Algo que no se podía explicar, algo que se quedaría allí, en las sombras, esperando la próxima ceremonia. La novia de la esquina. El salón estaba decorado con luces suaves y flores blancas, creando un ambiente de ensueño que hacía brillar el rostro de mi hermana menor, Ana. Su sonrisa radiante y el brillo en sus ojos me llenaban de una mezcla de felicidad y melancolía. Desde pequeños, habíamos compartido todos nuestros secretos, y ahora, verla vestida de novia, a punto de sellar un nuevo capítulo en su vida, me hacía sentir orgullosa y vulnerable al mismo tiempo. La ceremonia había transcurrido sin problemas, con el eco de la música en vivo y los murmullos emocionados de los invitados. Sin embargo, en cuanto la recepción comenzó, algo en el aire cambió. Era una brisa helada que recorrió mi espalda y me hizo temblar, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en la noche. Observé a mi alrededor, buscando el origen de esa inquietud, pero no había nada fuera de lo común. Solo las risas y el tintineo de las copas chocando entre sí. Mi madre se acercó para recordarme que debía encender una de las velas principales, una tradición familiar que simbolizaba la unión de ambas familias. Tomé la vela, mi mano temblaba más de lo que me gustaría admitir, y avancé hacia el candelabro al fondo del salón. Fue en ese momento cuando la vi. En la esquina más oscura de la sala, una figura de pie observaba en silencio. No había movimiento, ni siquiera un parpadeo. Una mujer vestida de novia, con un traje que parecía arrancado de otra época. Sus encajes amarillentos y el velo desgastado le daban un aspecto fantasmal, como si hubiera emergido de entre las sombras mismas. Sus ojos, oscuros y fijos, perforaban el espacio, y aunque la distancia entre nosotras era considerable, sentí como su mirada se clavaba en mí como un cuchillo helado. Tragué saliva y parpadeé, esperando que fuera un juego de luces, pero la mujer seguía allí, inmóvil, con una expresión que no era fácil de leer. No era tristeza ni enojo, sino algo mucho más inquietante. Una especie de resignación macabra. Decidí apartar la mirada y continué con la ceremonia de encender la vela, pero mi mente no podía sacarse la imagen de la mujer de la cabeza. Me acerqué a mi madre y le susurré al oído, tratando de sonar casual, ¿viste a la mujer en la esquina? Su ceño se frunció por un momento, y luego se obligó a sonreír para no alarmar a nadie. ¿De qué mujer hablas?, me preguntó con una preocupación apenas disimulada. Intenté señalar, pero cuando volví a mirar, la esquina estaba vacía. El frío que había sentido antes ahora se intensificó, como si algo en el aire estuviera marcando el inicio de una tragedia. La música seguía, los invitados bailaban, y Ana reía mientras su nuevo esposo la giraba por la pista. Pero yo no podía ignorar la sensación de que alguien nos observaba desde las sombras, alguien que no pertenecía a este mundo. Me retiré al baño, necesitaba mojarme la cara y recuperar la compostura. Cuando levanté la vista al espejo, el reflejo detrás de mí me hizo casi caer al suelo. Allí estaba ella, la novia espectral, de pie en la entrada, mirándome. Sus labios apenas se movieron, pero el murmullo gélido que emitió no dejó lugar a dudas. Esta unión está maldita. El espejo se empañó de repente, como si un aliento helado lo recorriera,
y cuando giré para enfrentarla, no había nadie allí. Pero la marca de una mano, débil y transparente, quedó impresa en el vidrio por unos segundos antes de desvanecerse. Regresé al salón tambaleándome, buscando una explicación, una razón lógica. Pensé en las historias que mi abuela solía contar sobre el espíritu de la novia de la esquina, una mujer que había muerto el día de su boda hace casi un siglo, traicionada por el amor de su vida. Se decía que su espíritu aparecía solo en bodas malditas, donde la unión no era aprobada por las fuerzas que no comprendemos. Cuando finalmente encontré a uno de los dueños del lugar, un anciano de ojos cansados, lo jalé del brazo, suplicando respuestas. La he visto, le dije, y mis palabras apenas fueron un susurro. Sus ojos se abrieron como platos, y una sombra de miedo cruzó su rostro. La novia de la esquina, murmuró, sin necesidad de más explicaciones. Si ha aparecido, no es buen augurio. Deben detener la boda antes de que sea tarde. El terror se apoderó de mí, pero cuando intenté acercarme a Ana, ya era demasiado tarde. Las luces del salón parpadearon violentamente y un estruendo hizo que todos se congelaran. El gran candelabro sobre la pista se balanceaba como si una fuerza invisible lo empujara. Y entonces, en un parpadeo, cayó. El grito de Ana resonó en mis oídos como un eco eterno. La multitud se dispersó, algunos corrieron, otros intentaron ayudar. Pero en medio del caos, la vi de nuevo. La novia del vestido antiguo, de pie entre las sombras, con esa expresión inmutable de tragedia. Solo que esta vez, su mirada se cruzó con la de Ana, y un brillo de comprensión y miedo absoluto se reflejó en los ojos de mi hermana. Cuando lograron sacar a Ana de entre los escombros, su respiración era débil y el pánico se había apoderado de sus rasgos. Ella me habló, murmuró antes de perder el conocimiento, palabras que pocos oyeron, pero que retumbaron en mi mente como una sentencia. Me dijo que él no es quien parece ser. El esposo, que hasta entonces había estado a su lado, se alejó de repente, sin poder disimular la palidez en su rostro. Algo en sus movimientos, una rigidez forzada, me hizo notar lo que hasta entonces había ignorado. Miré sus manos, que temblaban levemente, y la forma en que evitaba mirarnos a los ojos. Días después, cuando Ana despertó en el hospital, descubrimos que su esposo había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó, y lo que encontraron dejó al pueblo sumido en el horror. No era quien decía ser. Había cambiado de identidad después de huir de otra ciudad, dejando tras de sí una serie de delitos y una historia envuelta en engaños y promesas rotas. Ana no volvió a casarse, y el salón fue cerrado poco tiempo después, bajo la sospecha de ser un lugar maldito. A veces, en sueños, vuelvo a ver a la mujer de la esquina, con su vestido viejo y sus ojos que parecen contener siglos de penas. Y aunque despierto temblando, hay algo que entiendo ahora, no todos los fantasmas buscan hacer daño. Algunos solo intentan advertirnos, por mucho que preferiríamos no escuchar. La novia. El día que mi hermana Camila se casó fue una fecha marcada en el calendario de nuestra familia como el punto de inflexión. No solo por la boda en sí, sino por lo que presenciamos esa noche y cómo alteró nuestras vidas para siempre. Todo comenzó como cualquier celebración, entre risas y la alegría desbordante de los invitados. Las luces cálidas colgando en guirnaldas sobre las mesas y una brisa fresca filtrándose a través de las ventanas abiertas del salón antiguo en el centro de Guatemala. El lugar había sido elegido con cuidado. Una hacienda con más de un siglo de historia, con techos altos y un salón de baile que había albergado innumerables celebraciones. Pero también tenía sus historias, susurros que se apagaban rápidamente cuando se mencionaban nombres y fechas que nadie osaba recordar. El banquete transcurría sin sobresaltos. La música envolvía a los presentes y el tintineo de copas brindando llenaba el aire. Yo me encontraba observando a Camila, radiante en su vestido marfil, riendo junto a su nuevo esposo, un hombre alto de semblante serio llamado Esteban. Todo parecía encajar, hasta que noté un detalle que me congeló la sonrisa en el rostro. Al fondo del salón, en una esquina oscura parcialmente cubierta por las sombras de una columna tallada, estaba una mujer que no había visto antes.
Su figura era alta y delgada, y vestía un vestido de novia antiguo, de aquellos que llevaban las mujeres en el siglo pasado, con mangas largas y un encaje amarillento que parecía haberse fundido con su piel pálida. No se movía, simplemente observaba, sin pestañear, con unos ojos oscuros que parecían dos pozos sin fondo. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que podría ser alguna invitada excéntrica, alguna pariente de Esteban que no había visto antes. Pero conforme avanzaba la noche y la música subía de tono, mi mirada volvía a ella como atraída por una fuerza que no podía controlar. No se movía, no parpadeaba. Y lo más perturbador, nadie más parecía notarla. Me acerqué a mi madre y le susurré al oído, señalando con disimulo hacia la esquina. ¿La ves? Le pregunté, intentando que mi voz sonara relajada. Mi madre frunció el ceño y miró hacia donde apuntaba, pero en cuanto sus ojos recorrieron el lugar, negó con la cabeza, su expresión cargada de confusión. ¿A quién?, replicó, antes de regresar su atención al brindis que se llevaba a cabo en la mesa principal. Un escalofrío me recorrió la espalda, helando mis huesos. Comencé a sentirme mareado, el aire parecía volverse espeso, como si el salón mismo respirara con dificultad. Decidí alejarme de la multitud y buscar aire fresco en el pasillo exterior, donde la música y las risas se disipaban en el eco de la noche. Mientras caminaba, miré una vez más por el rabillo del ojo. La mujer seguía allí, observándome. Esta vez, parecía que su sonrisa se había curvado en una mueca mínima, apenas perceptible. Sentí como mi corazón se aceleraba hasta el punto de casi doler. Sabía que lo que estaba viendo no era normal, no era parte de la realidad que compartíamos todos en ese salón iluminado. Algo antiguo y oscuro estaba presente. En el pasillo, inhalé profundamente, intentando calmarme. Fue entonces cuando una anciana encargada del servicio, que parecía haber salido de ninguna parte, me miró con ojos cansados y arrugados. ¿La has visto, verdad?, preguntó, su voz apenas un murmullo, pero cargada de un peso que me paralizó. Asentí lentamente, sin saber qué decir. Cuando ella aparece, algo malo está por suceder, continuó, y en sus palabras había más certeza que temor. Antes de que pudiera pedirle más explicaciones, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejándome con la garganta seca y un nudo creciente en el estómago. Regresé al salón con el paso tembloroso, buscando la confirmación de que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Y entonces lo vi, el vestido blanco, la mujer de pie en la misma esquina, pero esta vez sus ojos estaban fijos en Camila y su expresión parecía entre el dolor y la compasión, como si fuera un testigo impotente de lo que estaba por ocurrir. El reloj marcaba la medianoche cuando un grito rompió la música y el murmullo de las conversaciones. Todo el salón quedó en un silencio súbito y antinatural. Me giré y vi a Esteban, desplomado en el suelo, su rostro una máscara de terror. Los invitados corrieron hacia él, algunos gritaban órdenes, otros simplemente observaban con horror. La confusión se transformó en caos. Yo no podía moverme, mis pies estaban anclados al suelo. Miré a la esquina, pero la mujer había desaparecido, dejando un vacío aún más aterrador en su ausencia. Horas más tarde, la ambulancia llegó, y con ella la noticia que cortó nuestra alegría en seco. Esteban no respiraba, y aunque intentaron reanimarlo, nada pudo hacerse. Los doctores mencionaron una arritmia súbita, un fallo inexplicable en un hombre joven y saludable. Pero yo sabía, en lo profundo de mi ser, que había sido algo más, algo que no podía explicarse con palabras ni ciencia. Al día siguiente, mientras el sol de la mañana apenas calentaba la fría fachada de la hacienda, decidí hablar con los dueños del lugar. Una pareja de ancianos que habían heredado la propiedad hacía décadas. El hombre, de mirada dura y voz rasposa, escuchó mi relato en silencio. Cuando mencioné a la mujer del vestido de novia, sus ojos se estrecharon y su mandíbula se tensó. La han visto antes, admitió finalmente, cruzando los brazos como si un peso invisible lo aplastara. Aparece cuando la unión que se celebra está condenada. Su historia es tan vieja como esta casa. Una novia, engañada y traicionada, que fue encontrada sin vida aquí hace más de 100 años,
el día que debió ser la celebración de su amor. El silencio se apoderó de la habitación y pude sentir cómo el terror se colaba en cada rincón, en cada sombra que proyectaban las ventanas polvorientas. No había nada más que decir. La boda de mi hermana se convirtió en un recuerdo envuelto en luto, una advertencia silenciosa sobre los lazos que se sellan bajo los ojos vigilantes de aquellos que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Y así, la imagen de aquella mujer, de pie en la esquina, con su vestido amarillento y su mirada vacía, quedó grabada en mi memoria como una marca que no se puede borrar. Cada vez que cierro los ojos, la veo, esperando, vigilante, recordándome que el amor y la muerte comparten más que promesas en el umbral de lo desconocido. La boda. La boda de mi primo Esteban fue un evento que toda la familia esperó con ansias. Se celebraría en una hacienda que databa de la época colonial, una joya arquitectónica en los alrededores de Morelia, México. La casona, con sus muros gruesos y patios adornados con bugambilias y fuentes antiguas, emanaba una belleza casi etérea, pero había algo en el aire que me inquietaba desde el momento en que llegamos. La mezcla de la piedra fría y los ecos interminables en los pasillos despertaban una sensación que no podía sacudirme, como si cada rincón de la hacienda observase, expectante. La ceremonia transcurrió sin problemas. Lucía, la esposa de Esteban, parecía resplandecer mientras caminaba por el pasillo con su vestido blanco, sus ojos brillaban llenos de amor y promesas. El cura, un hombre de rostro ajado y voz solemne, pronunció las palabras sagradas mientras el cielo empezaba a oscurecerse, tiñéndose de un profundo tono púrpura. Cuando finalmente los declaró marido y mujer, el aplauso y las exclamaciones de felicidad resonaron por toda la capilla de la hacienda. La cena se llevó a cabo en el gran salón. Las mesas redondas estaban cubiertas por manteles de lino y decoradas con candelabros de hierro forjado que chisporroteaban bajo la luz tenue. Todo se sentía como un cuento de hadas. Pero, como en toda historia oscura, las sombras también se hicieron presentes. Fue cerca de medianoche cuando la primera señal de lo extraño comenzó a asomarse. Estaba conversando con algunos primos cuando noté a una mujer sentada en una de las mesas al fondo del salón. Llevaba un vestido de novia, pero no era Lucía. Sus manos, pálidas y delgadas, descansaban sobre su regazo, y un velo amarillento y viejo cubría su rostro por completo. La observé por unos instantes, intrigado y un poco desconcertado. No podía recordar haberla visto antes ni haberla presentado en la ceremonia. La música y las risas envolvían el salón, y me pregunté si tal vez era una invitada de la familia de Lucía que había decidido vestirse de manera peculiar. Pero algo en la postura de la mujer, inmóvil y rígida, me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Pasaron los minutos y la incómoda presencia de aquella figura se hizo más evidente para otros invitados. Escuché a algunos murmurar, señalando con disimulo en su dirección. Nadie parecía atreverse a acercarse. Fue entonces cuando la vi levantar la cabeza lentamente y girarla en mi dirección. Aunque el velo aún cubría su rostro, sentí que sus ojos, ocultos en la penumbra, se encontraban con los míos. Mi respiración se volvió errática, mi corazón comenzó a latir con una violencia que no podía controlar. Los murmullos se convirtieron en un murmullo más fuerte y nervioso. Mi madre se me acercó, poniéndome una mano en el brazo. Sus dedos temblaban. ¿Quién es ella?, me preguntó en voz baja, incapaz de apartar la vista de la figura inmóvil. No lo sé, respondí, intentando sonar tranquilo, aunque la piel de mis brazos se erizaba. El silencio que siguió fue como una losa, pesado y denso. La música se detuvo repentinamente cuando la banda, confundida, notó la tensión. El salón entero se sumió en un silencio absoluto que solo era roto por el suave crepitar de las velas. Decidí dar un paso adelante y caminar hacia la mujer. Cada paso que daba hacia la mesa vacía donde se encontraba la figura me parecía eterno. Podía escuchar el eco de mis propios pasos resonando en las paredes, como si la misma hacienda contuviera la respiración. Cuando finalmente estuve frente a ella, pude ver que el velo era tan antiguo que estaba rasgado en los bordes, teñido de un tono sepia, como si hubiese sido encontrado en el fondo de un baúl olvidado. Levanté lentamente mi mano, que no dejaba de temblar, y toqué el borde del velo. Lo aparté, despacio.
Bajo la tela amarillenta no había rostro. La silla estaba vacía. Un grito ahogado escapó de mi garganta y retrocedí tan rápido que casi caí al suelo. El salón estalló en un caos de gritos y confusión. La silla crujió y se balanceó hacia atrás como si alguien se hubiera levantado de ella con brusquedad. Pero no había nadie. Algunos invitados se levantaron apresurados y en un abrir y cerrar de ojos, la mesa donde estaba la figura quedó completamente destrozada, los platos rotos y los candelabros volcados. Los rumores se desataron, y mientras la noche se deshacía en susurros y miedo, una anciana que había trabajado en la hacienda durante más de 50 años tomó la palabra. Sus ojos, cargados de un saber antiguo, se llenaron de lágrimas mientras relataba la leyenda de la novia abandonada. Esta hacienda fue testigo de una tragedia, dijo con voz quebrada. Hace más de un siglo, una joven fue dejada en el altar. La desesperación la llevó a encerrarse en una de las habitaciones de la casa y jamás volvió a salir. Dicen que su espíritu vaga en busca de respuestas, apareciendo en bodas para robar la felicidad que ella nunca tuvo. La hacienda, ya cargada de un aire pesado, parecía oprimirnos más. A lo lejos, en un corredor apenas iluminado, juraría haber visto el destello de un vestido blanco que se esfumó en un parpadeo. Nadie se quedó para averiguarlo. La fiesta se deshizo en cuestión de minutos, con los invitados huyendo al amparo de la noche, temerosos y susurrando oraciones. Los días posteriores fueron una maraña de preguntas sin respuesta. Lucía cayó enferma, febril y delirante, y los doctores no encontraron explicación. Siento que algo me sigue, repetí en sus escasos momentos de lucidez. Mi primo Esteban, con ojeras tan profundas que parecían no haber dormido en días, confesó entre lágrimas que a menudo sentía el frío tacto de una mano sobre su hombro en la oscuridad de la noche. Los rumores de la hacienda y su novia ausente se expandieron por Morelia, y pocos se atrevían a hablar de ello sin persignarse. Yo, por mi parte, aún recuerdo ese rostro cubierto por el velo que nunca llegó a mostrarme quién era realmente. Pero cuando cierro los ojos por la noche, puedo sentir la misma mirada invisible, observándome desde algún rincón oscuro, reclamando lo que la muerte le negó. El velo que ahoga. La noche en que todo cambió empezó como un sueño hecho realidad. Era el 17 de marzo de 1998, la fecha que marcaría el comienzo de una vida compartida con Alberto, mi mejor amigo y el amor de mi vida. La ceremonia se llevó a cabo en una antigua iglesia de Veracruz, famosa por su arquitectura barroca y su historia que se remontaba al siglo XVIII. La atmósfera olía a cera derretida y las notas de incienso flotaban como un susurro en el aire. Los días previos, mi madre y las tías habían hablado sobre los rumores que rodeaban a la iglesia. Es un lugar de belleza y tragedia, decía la abuela mientras contaba historias sobre bodas que habían terminado en desgracia. No les di importancia. En ese momento, nada podía empañar mi dicha. O eso pensé. El vestido blanco con bordados de encaje había sido el de mi madre, restaurado con esmero. El velo, un manto de tul ligero, caía suavemente desde mi cabeza hasta la mitad de la espalda. Sin embargo, desde que me lo ajustaron aquella mañana, algo en él me resultaba incómodo. No era su peso, sino una sensación de que se pegaba a mi piel, como si un aire helado lo envolviera y se negara a abandonarme. La ceremonia comenzó entre murmullos reverenciales, las palabras del sacerdote apenas un eco entre las naves de piedra. Cuando entré, el sonido de mis pasos resonó por la iglesia vacía y sentí como el aire parecía temblar a mi alrededor. En el fondo, los asistentes se veían envueltos en sombras difusas y la única luz verdadera provenía de los enormes candelabros que colgaban como guardianes antiguos. Alberto me esperaba al final del pasillo, sus ojos brillantes con una mezcla de amor y nerviosismo. Caminé hacia él, y con cada paso, el peso en mi velo aumentaba. Al principio, lo atribuía al nerviosismo o a la falta de costumbre, pero conforme avanzaba, notaba que algo tiraba de él hacia atrás. Era un jalón insistente, como si alguien lo aferrara con una mano invisible. Cuando por fin me paré junto a Alberto y el sacerdote comenzó con las palabras de bienvenida, el peso se intensificó, hasta que sentí un tirón brusco que hizo que mi cuello se arqueara hacia atrás. Miré por el rabillo del ojo, y aunque sabía que nadie debía estar detrás de mí,
no pude evitar girar un poco la cabeza. El aire se volvió gélido y una presencia se adhirió a mi espalda, apretando como un abrazo macabro. Fue entonces cuando sentí una mano fría y huesuda que se posó en mi garganta. Un escalofrío recorrió mi columna y el sudor perló mis sienes. Intenté mantener la compostura, consciente de los ojos que se posaban en mí, pero la presión se volvió más fuerte, como si una figura enojada quisiera arrancarme de mi lugar en el altar. Los segundos se hicieron eternos. Todo en mi cuerpo gritaba que me girara y corriera, pero estaba paralizada, clavada al suelo como si hubiera echado raíces en el mármol. La voz del sacerdote se desvanecía, ahogada por el latido estruendoso de mi corazón. Fue entonces cuando lo vi. En un destello fugaz, entre la penumbra, una figura alta y delgada, vestida de luto, se reflejó en una de las ventanas laterales. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad que me miraban con un odio tan profundo que sentí que me arrancaba el alma. Era una mujer, y su expresión desbordaba sufrimiento y rencor. El peso en mi garganta se hizo insoportable. De repente, sentí como los dedos invisibles aflojaban su presión y la figura desaparecía en el aire, dejando tras de sí un aroma rancio, antiguo, a flores marchitas. La ceremonia continuó como si nada hubiera pasado, pero yo no podía apartar la vista de la ventana donde la sombra había estado. El resto de la misa pasó en un borrón, y cuando llegamos al final, el sí, acepto, salió de mis labios sin vida, como una marioneta. Durante la recepción, las cosas no mejoraron. Las luces parpadeaban a intervalos extraños, y los invitados parecían tensos, intercambiando miradas nerviosas cada vez que una ráfaga de aire helado se colaba en la sala. Las flores de los centros de mesa, frescas al comienzo de la noche, empezaron a marchitarse como si el tiempo las hubiera devorado en un instante. Cuando llegó el momento de la primera danza, Alberto me tomó de la mano, pero el tacto cálido que solía confortarme se sintió distante, casi etéreo. Comenzamos a movernos al compás de la música, y de repente, noté que mi velo, que había sido retirado para la fiesta, comenzaba a deslizarse por mi espalda como si alguien lo empujara desde detrás. Lo ignoré, achacándolo al movimiento, pero pronto el peso se convirtió en un tirón inconfundible. Lo jalé con un movimiento rápido y Alberto se detuvo, mirándome con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz apenas un susurro entre la música y el murmullo de los invitados. Asentí, incapaz de articular palabra. Pero sabía que algo me observaba, una presencia que había venido a reclamar lo que creía suyo. Cuando la música terminó, me aparté de la pista y me refugié en el baño. La luz parpadeaba con un zumbido molesto y el reflejo en el espejo me devolvía una imagen pálida, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. Mientras trataba de recuperar la compostura, el silencio fue roto por un sonido que heló mi sangre, un sollozo bajo y desgarrador que resonaba desde una de las cabinas. No estaba sola. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. El sollozo se convirtió en una risa aguda y burlesca, que fue apagándose hasta que lo único que quedó fue un leve susurro. No debiste venir aquí. El aire se volvió tan denso que cada inhalación era como aspirar humo. Algo me acarició la espalda y me giré bruscamente, sin encontrar nada más que el vacío. Pero en el espejo, vi claramente una huella, la marca de una mano en el velo que colgaba sobre mi hombro, impresa en sudor y algo más oscuro, tal vez sangre. Aquella noche terminó de una forma que nunca podré explicar sin que me miren con escepticismo o lástima. A partir de entonces, el velo fue guardado, jamás tocado de nuevo. Alberto y yo nos mudamos, buscando olvidar, pero los susurros y las miradas que sentía en la oscuridad me siguieron por meses. Mi abuela, al enterarse, solo pudo sacudir la cabeza y murmurar que algunas bodas no están destinadas a terminar bien. Nunca entendí qué significaban sus palabras hasta que investigué más sobre la iglesia y su historia. Supe que, décadas atrás, una novia había sido abandonada en el altar y se había ahorcado con su propio velo en la misma sacristía donde yo había sentido aquella presencia. Desde entonces, decían, ninguna novia salía de ese lugar sin que ella tratara de arrastrarla con ella. El rostro en la ventana. La noche en que todo ocurrió, Quito parecía envuelta en una niebla impenetrable,
como si la ciudad misma se resistiera a ver lo que estaba por suceder. El antiguo hotel que habíamos escogido para la boda tenía una reputación que se extendía como un susurro oscuro entre los lugareños, un sitio cargado de historias y ecos de memorias truncadas. Las paredes se erguían altivas, vestidas de hiedra, y sus ventanas se asomaban como ojos centenarios que presenciaron más de lo que podían narrar. Me reí de las advertencias, llamándolas supersticiones, una sombra de un pasado olvidado que no debía empañar el momento más feliz de mi vida. La ceremonia transcurrió como un sueño, con la luz de las velas parpadeando y el aire embalsamado de flores blancas. El vestido de mi esposa flotaba como un espectro de seda mientras avanzaba por el pasillo, y el murmullo de los asistentes se desvanecía tras cada paso, hasta que el mundo se redujo a nosotros dos y el temblor de nuestras promesas. La fiesta se trasladó al salón principal del hotel, una estancia vastísima adornada con espejos que duplicaban el brillo de las lámparas de araña. Fue ahí donde lo noté por primera vez. Un destello. Alguien, parado fuera, más allá de la ventana de vitrales que bordeaba el lado oeste del salón. Sacudí la cabeza, culpando al reflejo del champán, y volví a sumergirme en las risas y la música. Pero la noche no estaba dispuesta a dejarme en paz. Mientras danzábamos, algo helado rozó mi nuca. Giré de golpe, lo suficientemente rápido para ver cómo una sombra se deslizaba tras una cortina que parecía moverse sola. No podía negar la sensación de ser observado. No estaba solo en esa sala, y lo sabía en el fondo de mis huesos. Los fotógrafos se movían como sombras entre los invitados, capturando sonrisas y brindis. La cámara de Francisco, un viejo amigo, hacía un ruido extraño al disparar, como si se resistiera al destello. Recuerdo haber visto su cara cambiar, primero a desconcierto, luego a un terror mal disimulado. Me acerqué a él, bromeando para aliviar la tensión. ¿Qué pasa?, le pregunté, intentando que mi voz no temblara. No respondió, solo levantó la cámara y me mostró la última imagen. Era una instantánea de mi esposa riendo junto a su madre. En la ventana detrás de ellas, claramente visible, estaba un rostro pálido, sin ojos, solo cuencas vacías que lloraban oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espina, frío como la tumba. Miré la ventana, esperando ver la misma figura, pero no había nada. Solo mi reflejo pálido y distorsionado. La leyenda del hotel me vino a la mente, un cuento contado en las horas de la madrugada por aquellos demasiado ebrios o nostálgicos como para callar. Un hombre, abandonado por su prometida el día de su boda, había terminado con su vida en esa misma sala, jurando maldecir a cualquier pareja que intentara sellar su amor allí. Sus últimas palabras, según decían, fueron una plegaria perversa: nadie se unirá bajo este techo sin que yo sea testigo. Intenté desterrar la historia de mi cabeza, pero las cosas solo empeoraron. Mis invitados empezaron a notar los cambios en el ambiente. Algunos mencionaron que el aire se volvía más denso, como si una presión invisible se abatiera sobre nosotros. Mi tía, que era tan supersticiosa como cariñosa, se persignó varias veces antes de dirigirse al baño, jurando que alguien le había susurrado su nombre. No volvió a la fiesta. La encontramos más tarde, desmayada en el pasillo, con una marca en el cuello que parecía una mano. La música, antes animada, se volvió extrañamente distante, como si se escuchara desde el otro lado de una pared gruesa. Intenté tranquilizar a los invitados, pero los murmullos crecieron, y la risa nerviosa se convirtió en silencio. Mi esposa me buscó con la mirada, sus ojos amplios y asustados, y supe que también lo había visto. Ese rostro. Esos ojos vacíos que nos observaban, que se burlaban de nuestra felicidad. De pronto, una de las lámparas de araña comenzó a balancearse, como si una mano invisible la empujara. Las gotas de cristal tintinearon, y la luz tembló antes de apagarse por completo. El salón quedó en penumbras, bañado solo por la luz espectral de la luna que atravesaba las ventanas. Un golpe sordo resonó y alguien gritó. La multitud empezó a dispersarse, chocando entre sí, buscando la salida. Un viento frío, irreal, se coló por debajo de las puertas y apagó las pocas velas que quedaban. El lugar olía a cera y miedo. En la penumbra, escuché un gemido bajo,
una voz que repetía un nombre que no reconocía. Era un sonido viejo, áspero, cargado de soledad y rabia. Me aferré a la mano de mi esposa, sintiendo su piel húmeda y fría como mármol. No podíamos movernos, nuestras piernas parecían hundidas en la madera. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la cara en la ventana, más cerca esta vez. Sus labios se movían, formando palabras que no podía escuchar pero que sentía en cada latido errático de mi corazón. Quería escapar, correr y no volver jamás, pero el peso de su mirada me mantenía anclado. Los gritos afuera se mezclaban con el golpeteo de pasos frenéticos, el eco de puertas abriéndose y cerrándose. Pero nosotros, los protagonistas de esa noche maldita, estábamos atrapados en un baile macabro. La figura se despegó de la ventana y, en un parpadeo, estaba dentro. Alta, desgarbada, vestida con ropas anticuadas empapadas de sangre seca. Los ojos vacíos ahora nos miraban directamente, como dos abismos dispuestos a tragarnos. Finalmente, logré moverme. Me lancé hacia la puerta, arrastrando a mi esposa conmigo, mientras sentía el aliento frío de algo demasiado cerca de mi cuello. No miré atrás, no quería ver lo que sabía que estaba allí, lo que podía sentir apretando el aire entre nosotros. Cuando por fin salimos al frío aire de la noche, jadeando, el hotel detrás de nosotros se alzó indiferente, como si nada hubiera pasado. Mis amigos y familiares nos miraban, algunos lloraban, otros aún gritaban incoherencias sobre figuras y voces. La policía llegó pronto, buscando explicaciones que nadie podía dar. Las fotos de esa noche, las pocas que quedaron, fueron confiscadas, excepto una que Francisco me entregó en secreto antes de irse, sus ojos aún nublados por el miedo. Era la misma imagen, mi esposa, la ventana y el rostro pálido que nos miraba con una sonrisa vacía. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero, a veces, en las madrugadas más frías, cuando el sueño se resiste y los recuerdos reptan, siento esa presencia cerca. Y aunque nos mudamos lejos de Quito, hay noches en que escucho ese susurro áspero, un nombre perdido que no me pertenece. Y sé, con certeza, que nunca estuvimos solos. Y que, en alguna parte, él aún espera, inmóvil y vigilante, entre las sombras. El manto de la abuela. El aire en la iglesia de San Juan era espeso, como si las viejas paredes de piedra guardaran secretos que jamás debían ser contados. Las luces de las velas parpadeaban, proyectando sombras que bailaban inquietas. Era mi boda, el día que siempre había soñado, pero el luto reciente por mi abuela María, quien me crió desde que era una niña, arrojaba un velo de tristeza sobre la celebración. Quise rendirle homenaje llevando su manto de encaje, una reliquia familiar que había pasado de generación en generación. Lo encontré entre sus cosas un día después del funeral, envuelto cuidadosamente en papel amarillento y con un perfume tenue a lavanda, el aroma que siempre impregnaba su ropa. Ponérmelo me hizo sentir como si un pedazo de ella estuviera conmigo, dándome fuerzas para enfrentar un futuro incierto sin su guía. Durante la ceremonia, sentí el manto reposar pesado sobre mis hombros, un peso que atribuye al calor y a los nervios. Mi esposo, Antonio, me miraba con ojos radiantes mientras intercambiábamos votos, pero había algo en la iglesia que me inquietaba. Un frío repentino, como un aliento helado, pasó por mi nuca y me hizo estremecer. Miré hacia atrás, esperando ver una puerta abierta, una ráfaga inoportuna, pero todo estaba en su lugar. La recepción se llevó a cabo en una hacienda antigua, llena de historia y rincones oscuros. Mientras la música animada tocaba y los invitados reían con copas en la mano, noté que la sensación de peso en mis hombros no desaparecía. Me sentí tensa, vigilada. Cada vez que me giraba, buscando quién podría estar observándome, solo encontraba miradas de alegría o conversaciones amenas. Pero algo estaba mal, lo sabía. Decidí ignorar mis temores y me concentré en los momentos felices. Antonio y yo bailamos, su mano cálida en la mía, girando lentamente bajo un techo decorado con luces de colores. Fue entonces, mientras girábamos, que lo sentí. Dos manos, frías y delgadas, se posaron sobre mis hombros, sosteniendo el manto con una fuerza que me dejó sin aliento. Mis piernas se paralizaron y me tambaleé, haciendo que Antonio me sostuviera con preocupación.
¿Estás bien?, me preguntó, su voz apagada por la música y las risas. Asentí, fingiendo que todo estaba bien, pero las manos seguían ahí. No pude evitar mirar de reojo, y entonces lo vi, en el espejo del salón, detrás de nosotros, había una figura. Era una mujer alta, vestida de negro, con un velo que apenas dejaba entrever un rostro marchito y ojos hundidos que me miraban con fijeza. Pero lo peor no era la imagen, lo peor era que ella sonreía, una mueca torcida y dolorosa. El corazón me martillaba en el pecho mientras apartaba la mirada, esperando que fuera solo un truco de la luz, un reflejo mal interpretado. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Me obligué a respirar, a seguir adelante, pero esa sensación de ser observada se volvió insoportable. El calor se volvió sofocante y el aire olía a lavanda, pero no era un perfume suave, era denso, como el de flores marchitas. Salí al jardín, buscando un respiro, un momento para recuperar la calma. La noche estaba tranquila, con el canto lejano de las cigarras y un cielo salpicado de estrellas. Pero no había silencio que pudiera calmar el temblor de mis manos. Me apoyé contra un árbol y cerré los ojos, rogando que todo fuera parte de mi imaginación. Estoy contigo. La voz era baja, apenas un murmullo, pero se sintió como si me hubieran gritado al oído. Me giré con un sobresalto, pero no había nadie. El jardín estaba vacío. Empecé a caminar de regreso, mis pies pesaban como si arrastraran cadenas invisibles. Antes de entrar al salón, vi mi reflejo en las ventanas de la casa. El manto se movía, no con la brisa, sino como si alguien lo levantara desde atrás. Unos dedos huesudos y pálidos lo sostenían por los extremos, las uñas quebradas rozando la tela. Entré de nuevo al salón, el estruendo de la música me recibió como un golpe. Mis amigas se acercaron, comentando lo hermosa que lucía y cómo el manto le daba un toque único al vestido. Traté de sonreír, pero mi mente giraba, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La idea de quitarme el manto me asaltó, pero una fuerza invisible, casi una voz en mi cabeza, me lo impidió. Déjalo, susurraba, y lo dejé. La noche avanzó y la celebración comenzó a decaer. Los invitados se despedían uno a uno, y Antonio, cansado, fue a buscar su abrigo. Yo me quedé sola, en medio de la pista de baile vacía, cuando la última melodía empezó a sonar. Era una canción lenta, antigua, una que mi abuela tarareaba cuando pensaba que nadie la escuchaba. El eco de sus notas llenó el espacio, y el aire se volvió gélido. Un escalofrío me recorrió, inmovilizándome. Alguien caminaba por detrás de mí. Lo supe por el crujido de las tablas del suelo, por el roce apenas perceptible de una tela arrastrándose. Pero no podía girarme, no podía mover un músculo. Sentí un aliento en la base del cuello y esa voz, la misma que había oído en el jardín, volvió a hablar. Siempre estaré contigo. El manto se apretó contra mi piel, como si cobrara vida propia, y un peso familiar, un calor extraño, me envolvió. Mis ojos se cerraron un momento y, cuando los abrí, vi a mi abuela reflejada en las ventanas del salón, parada detrás de mí, con su expresión mezcla de amor y tristeza. Sus manos descansaban en mis hombros, los mismos dedos que aparecían en las fotos. El miedo fue reemplazado por una oleada de comprensión. Quería que supiera que la sentía, que no la había olvidado. Pero antes de que pudiera decir algo, la imagen se desvaneció y el manto se aflojó. Antonio regresó, sonriendo y ajeno a lo que había pasado, pero me detuvo al ver mis lágrimas. ¿Qué ocurre?, preguntó, confundido. Tomé aire, sintiendo que el peso finalmente se había levantado, pero el olor a lavanda persistía. Sonreí con melancolía, acariciando el encaje del manto y susurré, más para mí que para él. Nada, es solo que ella también estuvo aquí. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueran y la casa quedara en silencio, noté que el manto descansaba sobre una silla, inmóvil. Pero en la oscuridad, cuando el sueño empezó a vencerme, escuché un suave tarareo, una canción que conocía muy bien. Y supe que no estaba sola. El llanto de la novia. Los recuerdos de aquella boda se despliegan ante mí como un mosaico de emociones contradictorias, felicidad, incredulidad y, sobre todo,
un miedo tan profundo que me cuesta describirlo sin que se erice la piel de mis brazos. Mi primo Andrés, siempre el más despreocupado y alegre de la familia, iba a casarse en una antigua hacienda en Cusco, conocida por sus siglos de historia y ecos de leyendas que hasta ese día me parecían cuentos para asustar a los niños. Desde el momento en que llegamos a la hacienda, una sensación indescriptible me abrazó el pecho, como si el aire estuviera impregnado de una carga invisible. La ceremonia, programada para el atardecer, prometía ser un espectáculo hermoso. El sol se reflejaba en las piedras coloniales y los campos circundantes parecían danzar bajo una brisa suave. Pero, a medida que avanzaba la tarde, las sombras comenzaron a alargarse, teñidas de un tono que se antojaba amenazante. Los invitados, vestidos de gala, murmuraban entre ellos mientras los últimos detalles se ultimaban. La novia, Verónica, era una belleza radiante con una sonrisa que iluminaba la penumbra de la hacienda. Sin embargo, cuando el sacerdote empezó a hablar, algo cambió en el ambiente. El murmullo del viento se extinguió y un silencio inexplicable se asentó entre nosotros, denso y pesado. Fue entonces cuando escuché la primera nota. Un solo violín, claro y solitario, hizo eco desde un rincón que no podía ubicar. La melodía era inquietante, llena de una tristeza que me erizó el cabello en la nuca. Miré a mi alrededor, esperando encontrar la fuente de la música, pero las expresiones desconcertadas de los demás reflejaban mi propia incertidumbre. Nadie había contratado músicos para ese momento, y mucho menos para interpretar una pieza tan perturbadora. El sonido persistió, envolviendo a los asistentes en un manto de tensión. Mis ojos captaron un movimiento en la entrada principal de la hacienda. Una figura se perfilaba en la penumbra, una mujer alta, con un vestido de novia antiguo, de encaje amarillento y desgastado, que goteaba agua. Sus hombros se sacudían con sollozos casi silenciosos, pero suficientes para que la melodía de los violines pareciera cobrar un sentido aún más doloroso. El terror me inmovilizó. No era solo su presencia espectral, sino el hecho de que la reconocía. Había escuchado su historia, contada como un susurro en reuniones familiares. Se decía que hacía muchos años, una novia había muerto en ese mismo lugar. La leyenda afirmaba que fue traicionada por su prometido, quien desapareció la noche de su boda, dejándola deshecha. Ella, consumida por el dolor, fue encontrada días después flotando en el río que cruzaba la propiedad. Los minutos se arrastraron, pesados como una losa. La figura de la mujer avanzó unos pasos, dejando a su paso un rastro húmedo que se expandía en formas parecidas a manos alargadas, aferrándose al suelo como buscando anclarla. Una de mis tías, quien se encontraba cerca de la puerta, intentó acercarse, pero un crujido seco, como de madera rompiéndose, la detuvo en seco. El sonido pareció surgir de la nada y de todas partes al mismo tiempo. La melodía cesó abruptamente, dejando un silencio más ensordecedor que la música misma. El llanto de la mujer se transformó en un gemido que retumbó en mi cabeza, penetrando hasta lo más profundo de mi conciencia. Verónica, la novia real, miraba atónita desde el altar. Sus labios temblaban y sus manos aferraban el ramo con tal fuerza que las flores parecían aplastarse bajo su presión. El sacerdote retrocedió, incapaz de articular una palabra. Mi instinto me llevó a buscar a Andrés entre la multitud, pero mi primo ya no estaba en el altar. Había dado unos pasos hacia la mujer, como si una fuerza invisible lo arrastrara. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, parecían ahora vidriosos, ausentes. Intenté gritar su nombre, pero mi voz murió en mi garganta, asfixiada por el terror. Entonces, todo sucedió en un parpadeo. La figura de la novia fantasma alzó la vista. Sus ojos, dos cuencas vacías que destilaban agua turbia, me miraron directamente. Sentí un frío que me atravesó el pecho, robándome el aliento. Andrés se desplomó al suelo sin emitir un sonido, como una marioneta a la que le cortan los hilos. El caos estalló entre los invitados. Algunos gritaban, otros simplemente quedaban paralizados, sin saber si correr o quedarse. Yo me lancé hacia mi primo, sin pensar, sin respirar. Su rostro estaba lívido, y aunque sus ojos estaban abiertos, no había nada en ellos, solo una oscuridad opaca y sin fondo.
Verónica dejó caer el ramo y corrió hacia él, su vestido blanco ahora manchado de una humedad que no pude explicar. La aparición dio un paso atrás, como si la visión del caos le provocara un retorcido placer. Pero justo antes de desvanecerse en la penumbra, un susurro escapó de sus labios rotos: él no es el primero, ni será el último. El pánico se convirtió en una sombra persistente. Andrés recuperó la conciencia poco después, pero no fue el mismo. Nunca habló de lo que vio en esos segundos, y la alegría que lo caracterizaba se apagó como una vela en el viento. Verónica y él se casaron de todas formas, en una ceremonia sencilla y sin invitados, pero nadie de la familia volvió a mencionar lo ocurrido en aquella hacienda. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el hotel, un sonido bajo la ventana me hizo saltar. Era el llanto, ahora mucho más débil, pero inconfundible. Afuera, bajo la luz mortecina de la luna, la figura de la novia aparecía una vez más, mirando con esos ojos vacíos, como esperando su próxima víctima.